Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de lo que es el control de infecciones, que es la parte uno de lo que vamos a ver esta noche, y la OSHA en todo el componente. La OSHA es una... Ah, A ver, aquí, doctor. Bueno, sí, creo que ahí estamos. ahí La volvió. OSHA es una oficina que depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cuya misión es asegurar la seguridad y las condiciones adecuadas para los trabajadores en las diferentes áreas. En el caso nuestro nos compete la parte de salud, pero también aplica a la construcción o cualquier área donde un empleado está ejerciendo su trabajo. Esa base de hacer cumplir guías, eh, estándares de trabajo, esto lo hace a través del entrenamiento continuo, la educación continua, la asistencia a los lugares de trabajo, para que se cumplan todos los requisitos de trabajar en un área segura y libre de riesgos. Entonces, esta ley nace en 1970, ¿verdad? Entre los entrenamientos que tiene la OSHA están, por ejemplo, conocer del equipo de protección personal, saber de la vacuna de la hepatitis B, qué hacer en un caso de una emergencia que involucre sangre y fluidos corporales, conocer las fuentes de la infección, cómo manejar material contaminado, como podría ser ropa, ¿verdad? Qué hacer para en una exposición o cuando hay un derrame de químicos o de fluidos corporales. También conocer un poco de lo que es la hoja de seguridad del químico y qué hacer después de una exposición. Estas son algunas de las cosas que ellos dan de entrenamiento. Entonces, las medidas de seguridad, recordemos que son un componente muy importante en los laboratorios donde se hace flebotomía y en las clínicas donde se atienden pacientes. Entonces, siempre es importante conocer las medidas de protección, qué hacer en caso de un eventual accidente. Todo eso es importante, ¿verdad? Entonces, la OSHA quiere que el lugar de trabajo esté libre de riesgo y en el mejor de los casos que nunca suceda un accidente en el lugar y si sucede que sea lo más leve posible para que el empleado no sufra lesiones graves o en el peor de los casos las muertes. Pues puede pasar también. La OSHA está presente en los 50 estados de Estados Unidos y algunos territorios americanos como son Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes. Cubre al sector privado y al sector público, en ambos casos, ¿verdad? Los trabajadores y a los empleadores. Todos están por todos lados, está la OSHA. Va a ser responsabilidad del asistente médico, clínico, conocer esas políticas, esas guías que hacer. Y es imperativo que el asistente médico, ahora lo vamos a revisar de manera expresa, pero luego puedes regresar a ver un poquito más en detalle lo que es el equipo de protección personal y entrar un poquito más de revisión para que no se les vaya a pasar nada en el futuro. Vamos a hablar de la que es la cadena de infección. La cadena de infección, importante que la conozcamos porque rompiendo la cadena de infección vamos a lograr controlar que no se transmitan microorganismos digamos, de la persona A una persona B o de la persona a una superficie del entorno de esa persona, ¿verdad? Y que luego sea foco de infección. Entonces, ¿cómo romper esta cadena? Podría ser con lavarnos las manos, ya vamos a hablar de eso más adelante, medidas de aislamiento, que alguien se vacune, manejar bien el estrés, por decir algo, y conocer las estrategias de prevención. Vamos a ver la cadena que son como eslabones de este evento que sucede, ¿verdad? Primero es saber que hay un agente infeccioso que puede venir en varias presentaciones, como bacterias, hongos, protozoos, parásitos o virus. Que hay una persona que se contamine
que sería el reservorio, pues no aplica solamente a personas. Recuerden que puede haber también animales, equipos que se contaminan, agua, comida, puede ser un reservorio. Tiene que haber una puerta de salida, que en nuestro caso de interés sería la sangre de alguien, la secreción de una herida de alguien, la excreción de una herida o un exudado. Tiene que haber una forma de que se transmita, que se mueva del A al B. Y esto es lo que se llama modo de transmisión, que tenemos dos situaciones acá. Tenemos la parte que es directa y la parte indirecta. La parte directa, que es el modo de transmisión directo, requiere un contacto físico, requiere cercanía. El reservorio y el huésped tienen que estar cerca, casi de contacto, por el nombre ahí lo dice, ¿verdad? Contacto directo. Requiere, por ejemplo, contacto de piel a piel, un beso, una relación sexual, por decir algo. Dentro de esta subdivisión de directo tenemos lo que se llama droplets, que es otra forma. Las droplets son partículas grandes que se pueden desprender de, por ejemplo, una persona tosió, estornudó o habló y se transmite una partícula grande a distancia. Las droplets se mueven en el aire, pero por su tamaño, ya les voy a decir más adelante el tamaño de la droplet, pero son micros, son pequeños. Por su tamaño, el viaje es limitado, ¿verdad? No puede sostenerse mucho tiempo sostenida en el aire y rápidamente vuelve al ambiente. Ahí tenemos, por ejemplo, la influenza, es una droplet. Ahora, lo que es el contacto indirecto, este no necesita cercanía ni contacto, sino que puede ser algo a distancia que ni el B se ve con el A, por decir algo. No tiene que haber cercanía. Entonces refiere básicamente a la transferencia de un agente infeccioso del reservorio A al huésped B, pudiéndose utilizar en este proceso pequeñas partículas sostenidas en el aire o también objetos inanimados, que se conocen como vehículos, o también objetos animados, que se conocen vectores, que pueden pasar la enfermedad de la A a la B, pero estos dos A y B no pueden estar presentes frente a frente, no es necesario. Entonces, en estos ejemplos tenemos el airborne, el aéreo, el vector, que lo acabamos de decir, que son objetos vivos, como podría ser una cucaracha, un perro, un gato, una, un ratón, cualquiera de las cosas esas. O podría ser un objeto no vivo, como un tensiómetro, un otoscopio, una mesa, un mueble. Aquí viene una palabra que tal vez la han escuchado ustedes que se llama fomite, que son objetos o materiales que son potencialmente acarreadores de infección. Ahí tenemos ropas, utensilios, muebles, ATM, los cajeros electrónicos famosos, podría ser una fomite. El dinero, aunque ya el dinero ya casi no se usa, ¿verdad? Andar billetes en las bolsas o monedas, pero siempre está presente en algunas situaciones. O los teléfonos celulares mismos, ¿verdad? Si se dejan en una zona de contaminación, puede agarrar contaminación y convertirse en una fomite o un agarradero de una puerta. Luego tenemos las puertas de salida, que son orificios corporales, como puede ser la boca, la nariz de alguien, una herida, ¿verdad? Membranas mucosas. Huéspedes susceptibles son aquellos que los recién nacidos, adultos mayores, pacientes agudamente enfermos o crónicamente enfermos, que hay muchos, pacientes inmunosuprimidos o pacientes que no se vacunan. Hay gente que no le gusta vacunarse y así lo expresa, ¿verdad? Ellos dicen, no me quiero vacunar. ¿Por qué? Ah, porque no quiero, porque tienen desconfianza a las vacunas y no quieren vacunarse. Se convierten en susceptibles. Este dibujo acá más o menos les resume lo que acabamos de hablar, las formas de contactos. El contacto directo, que requiere cercanía. Aquí estaría el droplet, es considerado una forma directa. Luego tenemos los indirectos, que incluye lo que hemos dicho, vectores, vehículos, y el airborne, que es otra forma
de indirecta, ¿verdad? Entonces, bien importante que, por ejemplo, en el airborne, en el aéreo, que recordemos que como algo tan pequeño se mueve tan lejos. Básicamente son residuos de droplets, muchas veces que se evapora la parte líquida de la saliva, por decir algo, y ya quedan remanentes bien pequeñitos que no pesan mucho, y estos sí se pueden sostener en el aire por largo tiempo. Por ejemplo, la tuberculosis, la varicela, van en esa modalidad de airborne, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué podemos hacer para cortar este ciclo. Básicamente, el aseo de manos es uno de los procesos más importantes de la medicina. Básicamente se refiere al proceso de limpieza de las manos, sanitizar las manos. Y es una forma muy fácil y barata, por decir algo, no tiene costo grande en la prevención para la transmisión de enfermedades, lavarse las manos. Podemos hacerlo con un alcohol gel simple, o hacerlo con un jabón regular, agua y jabón, o hacerlo con un jabón antimicrobiano, que es aquel jabón que tiene una sustancia que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos. Ese sería el mejor, ¿verdad? Que el jabón tenga un antiséptico incluido en su fórmula. Ahora, en cuanto al alcohol gel, ¿en qué momentos podemos usar alcohol gel? Antes y después del contacto con la piel de un paciente, antes y después de ponerle los guantes, cuando tengamos contacto con una parte del cuerpo del paciente menos limpia y nos vamos a otra área que va a estar más limpia, hay que alcohol gel, aunque sea el mismo paciente, después de haber tenido contacto con un objeto inanimado, como puede ser un equipo, un tensiómetro, un otoscopio, un estetoscopio, que no sea el nuestro, pero aún el nuestro hay que limpiarlo siempre de paciente a paciente, porque si no se convierte en una fomite, ¿verdad? Entonces, básicamente debemos de poner una cantidad en la mano del alcohol gel, hacer contacto con todas las superficies de la mano, anteriores y posteriores. Eso hacerlo por 20 segundos, dejarlo que se seque al aire y ya estamos listos. En algunos momentos podrá ser necesario hacerlo con agua y jabón. Básicamente, con agua y jabón casi son las mismas indicaciones, más si quisiéramos, si la piel se ve muy sucia o los guantes se nos ensuciaron, nos quitamos los guantes, nos ponemos alcohol gel y si vemos que las manos todavía se ven muy dudosas, mejor nos vamos al agua y jabón. Cuando haya contacto con personas o áreas cerca de una persona que tiene infección gastrointestinal, necesita agua y jabón. Antes de comer y después de haber usado el baño, hay que usar agua y jabón. La cantidad también va acorde al tipo de jabón que estemos utilizando. Contacto con todas las superficies, al menos de 20 segundos. Enjuagarnos con agua posteriormente y usar el papel toalla para secarnos y con ese mismo cerrar el grifo del chorro. Muchos lugares tienen visible algunas advertencias. Yo tomé esta foto en una ocasión que me llamó la atención. Fui a un lugar y decía eso. Decía lavarse por lo menos 20 segundos. Bien curioso que pongan eso en unos espejos para que le recuerden al que está ahí enfrente, pero viene al caso, ¿verdad? Fue bien útil el mensaje. Ahora, hay otra modalidad de lavarse las manos que se llama asepsia quirúrgica. Está un poquito más larga y requiere, en estos casos sí, requiere el uso de un jabón con antiséptico. Va a requerir también limpiarse las uñas, porque son preparación a un procedimiento, tal vez. La persona tiene que limpiarse bajo las uñas. La limpieza puede ser que abarque no solo la mano, sino que pueda llegar hasta el codo, ¿verdad? Que se tengan que limpiar los antebrazos y el codo y parte de la proximal o distal, perdón, del brazo. También va a requerir que si alguien tiene anillos, quitárselos, todo eso. Y el tiempo ya no son 20 segundos, sino que estamos hablando de 2 hasta 5 minutos, porque es un procedimiento ya más largo, pero eso se llama limpieza quirúrgica.
Ahora, es importante también que recuerden que el aseo de las manos no elimina la necesidad de usar guantes. Los guantes se ha visto que son útiles para prevenir contaminación hacia nosotros y de nosotros a los pacientes, ¿verdad? Entonces es importante eso. También quitémonos los guantes de persona a persona, ¿verdad? De paciente a paciente, guantes distintos. Y aunque estemos con el mismo paciente, si se ensucia demasiado, cambiarlo. O si se rompe o se hace un agujero en la punta, aunque sea chiquito, tenemos que quitarlo y cambiarlo, ¿verdad? Antes, después de haberlo quitado, ponernos alcohol gel o lavarnos las manos, dependiendo del caso. Las uñas artificiales, acuérdense que este es un no. Le dije el otro día que un cuarto de pulgada sería lo más largo de la yema del dedo. Aquí les muestro algunas zonas de la clínica que ustedes van a ver identificación con estas pictogramas, estas etiquetas. Básicamente identificar áreas de riesgo es importante y la OSHA lo exige que los biorriesgos sean etiquetados con la palabra biohazard, que aquí se lee, tal vez no se ve porque está muy chiquito, pero aquí dice biohazard, riesgo biológico. Tiene que estar con fondo amarillo, como anaranjado, como en este que está aquí. Entonces, cualquier cosa que vaya a estos contenedores es porque tiene algún riesgo biológico, ¿verdad? Recuerden que esta etiqueta tiene que estar, por ejemplo, en refrigeradoras, freezers donde haya sangre o objetos potencialmente infecciosos, contenedores que tengan eh, algún material en su interior o bolsas que se utilizan para almacenar, transportar o llevar sangre también. Etiquetar es un requisito que alerta a los demás. Básicamente eso es, particularmente en situaciones en donde el contenido no se ve fácilmente, ¿verdad? Recuerden que adentro de una bolsa puede ir eh, un recipiente con orina, recipiente con heces del paciente, sangre para un cultivo, todo eso. Entonces, nadie tiene vista de rayos X, no saben qué está adentro. Entonces, la advertencia con esto ya es importante. Aquí les dejo la palabra biorriesgo, material infeccioso y estos contenedores que son a prueba de pinchones, ¿verdad? Una vez algo de punta entra aquí, aunque se presione contra la superficie lateral del contenedor, no lo penetra. Ya están hechos, es un plástico bien resistente que no se va a penetrar. Lo único que tenemos que hacer es introducirlo bien y cerrarle la tapadera, ¿verdad? Para que no salga. Ahora, cumplir las regulaciones de seguridad es importante y eh, es una necesidad de hacerlo. Entonces, no nos olvidemos de eso. Entonces, esto es imperativo que lo conozcamos y que respetemos las normas en todo momento. Vamos a ver cómo son las precauciones que nos dice la OSHA. La prevención es lo mejor. Recuerden que en la clínica, un hospital, un laboratorio, hay riesgo por todos lados. Ya más adelante les muestro un dibujo donde vamos a ver que estamos rodeados realmente de riesgos. Y hay que estar siempre atento al entorno, no, nunca confiarnos. Vamos a ver las precauciones. Casi todas son normas estándares de la OSHA en cuanto al control de infecciones. Son regulaciones que vienen desde 1992. Algunas se van actualizando de manera anual. Cada año se van actualizando y mejorando las técnicas de precauciones y prevenciones con el objetivo de reducir el riesgo de exposición a los empleados. Cualquier falla que los empleados tengan al no cumplir una estándar de OSHA, podría ser el resultado una, un llamado de atención, una multa a la clínica. Pero entonces, pongamos atención a todo eso. Algunas de las prácticas, por ejemplo, aquí la mencionamos, es de la que se llamaba el Acta de Prevención de Seguridad de los pinchones con aguja. Los pinchones con aguja son de los que más comúnmente ocurren en el área de la salud. Entonces, más de 350.000 a 400.000 casos de pinchones suceden cada año. Algunos con algunas enfermedades que son no muy eh, buena idea tenerlas, ¿verdad? Como podría ser la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y más de 29 patógenos que andan por ahí pululando
que pueden ser riesgo para nosotros. Son de las infecciones con patógenos potencialmente peligrosos son, muchas veces de estas situaciones son prevenibles. Por eso el mensaje es prevención. Entonces, las enfermeras, los asistentes médicos que puedan estar en riesgo de un pinchón tienen que estar siempre alerta y guardando las precauciones. Van a ver ustedes que muchos de los equipos ya tienen sus medidas de precaución, estas tapaderas de seguridad que se pueden poner sobre la aguja. Los bisturís traen como un forro que lo cubre totalmente y es un plástico bien duro que no lo penetra el bisturí, pero hay que ponérselo, ¿verdad? Tampoco es automático, hay que ponérselo. Algunas agujas se van hacia adentro después que se utilizan. Aquí hay otro tapón de agujas y todo eso está a la orden del empleado, pero hay que hacerlo. Ahora, las precauciones estándares, empecemos con esto, son básicamente el lavado de manos es uno, el equipo de protección personal, que ya lo vamos a ver, las prácticas de seguridad de inyecciones, que es lo que les acabo de decir, que hay que poner el dispositivo de seguridad siempre. Luego viene la práctica de etiqueta de la tos y la higiene respiratoria, que básicamente es fácil, ¿verdad? Cubrirse la boca si yo estornudo, cubrirmela con un pañuelo y si tuvo contacto mis manos con saliva o algo, inmediatamente me lavo las manos con agua y jabón. Acá lo vuelvo a decir, a cubrirme la boca cuando tosa o estornudo, deshacerme del pañuelo Kleenex que utilicé para cubrirme la boca. Si voy a estar tosiendo o tengo algún tipo de alergia, mejor ando con mascarilla todo el día. Lavarme las manos si tengo contacto con alguna secreción. Y si hay una persona que tenga alguna observación, mejor mantenerme a 3 pies de distancia de esa persona. Ahora, las precauciones que se hacen en base al tipo de transmisión, ustedes ya saben ahora que el tipo de transmisión era, dijimos, de contacto directo y de contacto indirecto. O sea, si yo hago prevención en base a estos dos tipos, contacto directo e indirecto, es lo que se llama el segundo nivel de precaución. O sea, estas son en adición a las estándares que dijimos de lavarme las manos, todo eso. Entonces ahí incluyen las precauciones aéreas, a las de contacto, que son las directas, que ahí van las droplets, que van acá. Luego serían las aéreas. Vamos a ver cuáles son ellas así en forma individual para que las vayamos viendo. Por ejemplo, las precauciones de contacto, que serían estas que están acá, básicamente es la prevención que el agente transmisor se mueva de una persona a persona. Se recuerde que siempre va a haber un susceptible y siempre va a haber un huésped de esa bacteria o ese virus. Entonces, básicamente la precaución de contacto sigue guías bien fáciles. Por ejemplo, si tengo que utilizar guantes, no necesariamente tienen que ser guantes estériles, pueden ser guantes limpios. Cambiarme los guantes de contacto y contacto de personal. Después que me quiten los guantes, tengo que hacerme asepsia con alcohol gel. Lavarme las manos, como lo dijimos anteriormente. No tocar superficies contaminadas o algún tipo de objeto antes de salir de la habitación de un paciente. Básicamente eso es el contacto. Incluye, aquí lo ven, uso de guantes, podría ser el uso de una gabacha, un gown, y que la persona del contacto directo o en observación esté en un cuarto privado. Aquí, por ejemplo, la precaución hay algunos cultivos de secreciones que arrojan, o neumonías, todo eso que es del material de la garganta, arrojan MIRSA, que son resistentes a la meticilina. La observación MIRSA requiere precaución de contacto, ¿verdad? Ponerme un gabachón, ponerme guantes. Si es necesario, me puedo también poner goggles para protegerme la vista, los ojos. Esas son de contacto. Ahora, la precaución aérea, que sería esta aquí, aérea, son aquellas que son partículas, dijimos, bien pequeñitas. Y alguien me puede preguntar, ¿qué tan pequeñas? Bueno, es 0,001 milímetro. Imagínense, 5 micrones de tamaño. Estas partículas sí pueden permanecer en el aire por varias horas. Entonces, el tipo de precaución un poquito más
estricto que el de contacto. Aquí requiero, por ejemplo, mascarilla N95, que el paciente lo aíslen en un cuarto privado, que el aire que se maneje sea monitorizado a presión negativa. Algunas condiciones, varicela, herpes zóster, sarampión, tuberculosis son airborne. Entonces necesitan un cuidado especial. Ahora, el otro tipo es la droplet. Esta dijimos que eran partículas más grandes, no viajan tan lejos, pero aquí sí yo necesito ponerme, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica regular, mantenerme a distancia de 3 pies. El paciente también puede estar en un cuarto privado si es necesario. Aquí tenemos el virus de la influenza, la meningitis, las paperas, las neumonías. Las neumonías en las modalidades que ellas tienen, ¿verdad? Neumonías de la comunidad, neumonías nosocomiales. La hemófilos influenza tipo B también es otro tipo de droplets, el pertussis. Entonces se recomienda usar mascarilla. Ahora, veamos algunas prácticas del control de infecciones que requiere la institución. En algunos casos van a ver ustedes que algunas oficinas hacen autoclave, tienen su esterilización, lo hacen por las tardes. Ya los hospitales, por ejemplo, hacen la desinfección de algún equipo, sanitización es básicamente limpiar con cepillo el equipo antes de pasarlo al autoclave. Entonces son básicamente medidas de técnicas asépticas para control de infecciones. Este entorno que ven acá de este dibujo, esto se lo pongo para que vean que realmente uno cuando está en una clínica está rodeado. Por ejemplo, todo lo que se pueda tocar puede ser contaminado, ¿verdad? La mesita, el asiento donde el doctor se sienta, el tensiómetro, donde pesan al paciente, la bandeja de equipo, donde el paciente se sienta, el equipo que se utiliza para examinarlo a él, la computadora que está en la habitación, el piso mismo puede ser un área de contacto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando desechemos instrumentos que son ya de un solo uso o material biocontagiable. También la parte de bisturís, recuerden que hay que ir a los basureros rojos de biorriesgo. Algunos materiales reusables, hay algunas tijeras que podrían ser reusables o pinzas, se colocan en bandejas que posteriormente se van a hacer desinfección y luego se envían al proceso de esterilización. Siempre se utilizan limpiadores desinfectantes en todas las superficies donde hubo contacto, como puede ser la mesa de examen físico, el equipo de examen físico utilizado, que incluye tetoscopio, tensiómetros, martillos de reflejo, todo eso hay que limpiarlo. Deshacerse de los guantes. Los guantes se pueden ir al basurero normal. Y muchas áreas también hay que limpiarlas con sustancias como de lejía al 10%, que ya vienen preparados en unos botes de plástico. Ahora, la protección de barrera, básicamente es ropa. La protección de barrera provee una separación entre la infección, potencial infección y el huésped que no está contaminado todavía. Entonces es importante saberla usar. Ahí incluye, por ejemplo, las mascarillas, que es el equipo de protección personal, ¿no? Que requiere conocimiento de él porque forma una barrera física entre el paciente y el trabajador de la salud. Ahí están las mascarillas, los face shields, los cubre rostros, los guantes, los cubre ojos, goggles. También están algunos que se cubren la cabeza, como que fueran un hood, respiradores, cobertores de zapatos también. Ahí está todo eso. Entonces el uso apropiado del PPE es importante. Les voy a poner un video para que vean cómo ponérselo y cómo quitárselo. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown,
a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Once again, perform hand hygiene. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Vamos a ver ahora cómo quitárselo. How to safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove-in-glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next,
Remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Respirator or face mask. Bueno, me voy a quedar acá un poquito para hacer un resumen de lo que hablamos. Recuerden que vimos que se pueden poner el face shield, el gabachón gown, goggles. En algunos casos, algunos podrían necesitar cubrirse el cabello, cubrirse los zapatos también, y todo depende del nivel de protección que queremos. Los guantes, también recuérdense que si hay un MIRSA, que es una observación de contacto, hay que usar guantes. Si están contaminados, deshacernos de ellos, ponernos unos limpios nuevamente. Ahora bien, en cuanto al uso del guante, recuérdense que no reemplaza la necesidad de lavarse. Siempre, si hay que hacerlo con alcohol gel o jabón, el hecho que hayamos usado guantes en un procedimiento no significa que no nos vamos a olvidar de hacerlo de nuevo. El gown también es para cuando hay contaminación, o esperamos tener contaminación razonablemente grande. Entonces, anticipando eso, utilizamos un gown. Entonces, eso es básicamente lo del equipo de protección personal. Hay un orden, cómo ponérselo y cómo quitárselo. No se hace siempre esto, porque no hay que ponernos PPE si no hay necesidad, pero si se necesita, hay que saber hacerlo. How Ahora, la OSHA también ve con la seguridad no solamente biológica, que era lo que dijimos de los bacterias, virus, protozoos, sino que también hongos, sino que también la parte física del lugar, ¿verdad? Un incendio podría ser, ¿verdad? Entonces, la OSHA tiene dos acrónimos o abreviaciones que se utilizan para hacernos una memoria de qué vamos a hacer en caso de un incendio. Por ejemplo, este primero que ven ahí que dice RACE, 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 es un acrónimo que el hospital, el personal de un hospital o una clínica usa para recordarse sus tareas en caso de un incendio, ¿va? La primera R acá dice rescate. Rescatar a aquellos en posición de desventaja, que pueden ser alguien en silla de ruedas, una embarazada, alguien con un niño. Luego la A es sonar la alarma, que puede ser jalar la alarma físicamente o a voz, ¿verdad? Decir fuego, fuego. La C sería confinar el fuego, cerrando puertas y ventanas para que el fuego en esa zona se mueva más lento. No es que no se va a mover, pero se va a mover más lento a habitaciones vecinas. Y lo último, la S, perdón, la E, que está acá, extinguir. Básicamente, extinguir o evacuar. Extinguir si tengo un extintor, como ustedes ven acá, un extintor de fuego. Y evacuar, terminar de ayudar a sacar a las personas. Esos son los dos las cuatro acciones del RACE: rescatar, sonar la alarma, confinar el fuego y extinguir. RACE.
Ahora, hay otro también, que es el PAS, este que está acá. En el evento de un fuego, el asistente médico es responsable de ayudar en la evacuación de los pacientes que podrían estar en amenaza por el fuego. Ahí lo que vimos anteriormente, el RACE, ¿verdad? Ayudar a rescatar, como la primera R. En el caso de un fuego, que fuera en una zona vecina donde estamos nosotros, el asistente médico también se espera que ayude al personal de enfermería a cerrar ventanas, ayudar a sacar pacientes de las habitaciones, a cerrar puertas. Y luego vendría el PAS, cuando utilicemos los extintores. Básicamente también tiene un significado, está en inglés. Por ejemplo, la P es alar, apu, halo el seguro, a punto es la primera, la letra que sigue, la A, a punto, a la base del fuego. Luego squeeze, aprieto. Y el otro es moverse de izquierda a derecha, como en una acción de barrido, izquierda a derecha. Entonces, ese es pass aplica al uso del extintor y raise aplica a las tareas en caso de un fuego. No vayan a olvidar eso, raise y pass, porque es así importante que lo recuerden y lo preguntan. Los extintores, todos están en áreas visibles, algunos de ellos hasta tienen un como arriba un rotulito que dice extintor, en este no se ve, y trae el tipo de fuego que ellos son capaces de parar, ¿verdad? Tenemos para fuegos químicos, para fuegos de combustible, para fuegos de carácter eléctrico. En el caso de este aplica a la categoría ABC, que todos se pueden usar. Básicamente este es como un híbrido mixto de extintor que aplica a todos los tipos de fuego. Las puertas de fuego que ustedes ven ahí son básicamente ya todas las habitaciones de muchos edificios son puertas de fuego. Si ustedes les ponen atención, yo tomé esa foto en un lugar donde fui y ahí decía puerta de fuego, mantenga cerrada. Básicamente son para el paso de personas y luego hay que cerrarlas, no hay que mantenerlas abiertas. Y se ha visto que sí bloquean el flujo de aire de una habitación a la otra y eso hace que el fuego se mueva más lento. Esta palabra que ven acá que dice MSDS, que es la hoja de datos de seguridad del material, básicamente en todas las unidades van a haber químicos, en todas, y muchos de ellos son sustancias que podrían causar daño al que manipula ese químico. Entonces la OSHA requiere que el trabajador de la salud sepa dónde están las hojitas estas de seguridad de todos los químicos que puedan estar asociados al manejo en ese lugar. Todas las sustancias peligrosas tienen una hoja de seguridad que tiene que estar accesible a todos en el trabajo. Entonces, eso es lo que se llama MSDS, hoja de material de seguridad. Ahí se encuentran datos de seguridad que proveen información general sobre el químico, qué hacer en caso de una emergencia, cómo prevenir que se provoque una lesión grave en el paciente y cómo manejar el químico de manera segura. Todo esto es requerido por ley, que todo químico peligroso tenga una hoja de seguridad de material en el lugar de trabajo y que esté accesible para que todo el mundo tenga acceso a ella, pues, a estas hojas. Bueno, esto es lo que les traía de lo que es la OSHA. Vamos a cambiarnos para lo que es la JIPA. muy bien, profesor. Excelente. Sí. Vamos a esperar, profesor. Y Bueno, vamos a ver ahora un segundito, déjame ver es si. la JIPA. Un, un segundito, profesor.